Amada iglesia, después de haber tenido ese tiempo de alabanza y ese tiempo de adoración tan bello, le damos la bienvenida al Espíritu Santo esta mañana y le pedimos a nuestro Espíritu Santo que nos bendiga, que nos dé unción, que nos ilumine, que nos llene esta mañana. Amén, para que esta palabra pueda traspasar fronteras. He titulado esta palabra Identidad Confusa. Quiero que por favor me acompañe a la Biblia, abra su palabra, abra la Biblia, por favor, libro de Mateo, capítulo 3. Y quiero que lea conmigo dos versículos, el versículo 16 y el versículo 17. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La leemos en versión Reina Valera. Dice la palabra: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17: y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren lo importante que identificamos en este versículo. Yo quiero hablarle hoy acerca de la identidad. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de hablar acerca de un vacío llamado papá. Hoy quiero hablarle acerca de la identidad que se pierde, que se refunde, que a veces se nos enreda. Amén, cuando esa falta de paternidad existe, cuando esa paternidad no ha sido la esperada, cuando esa paternidad ha tenido falencias, cuando esa paternidad ha sido disfuncional. Amén, nuestra identidad, nuestra identidad, que es nuestra carta de presentación ante el mundo, se difunde. Amén, se confunde, se enreda en muchos aspectos. Y quise tomar este versículo bíblico del libro de Mateo, en el que Juan bautiza a Jesús. Jesús viene a las aguas para ser bautizado por Juan. Juan se opone, Jesús le convence, pero luego de que Jesús le convence, cuando Jesús baja a las aguas, dice la palabra que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante son las palabras que se escuchan. Dice que se oye una gran voz en el cielo con las siguientes características. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús viene a las aguas, cuando Jesús es bautizado, lo que hace el Señor es afirmar su identidad. Es el primer paso que recibe Jesús después de su bautismo. Afirma su identidad, porque lo primero que hace el Señor es decirle: eres mi hijo. Amén. Cuando Dios afirma nuestra identidad como hijos, todo lo que venimos trabajando, todo lo que viene pasando en nuestra vida, todo lo que hace parte de nuestro pasado, va quedando rezagado, va quedando atrás, y nosotros empezamos un nuevo proceso con Dios. Empezamos una nueva etapa de nuestras vidas. Amén. Y empezamos nosotros a tener una nueva identidad. Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 13, en el verso 20, que cuando nosotros venimos a Cristo, cambia nuestra ciudadanía. Ya no tenemos una ciudadanía terrenal, ahora nuestra ciudadanía está en el cielo, ahora nuestra ciudadanía es eterna. De la misma manera, cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, cuando usted y yo abrimos nuestro corazón para hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador, cuando venimos a Jesús para hacer de Jesús nuestra vida completa y entregarle nuestra vida a Jesús, Él cambia nuestra identidad. Ya la identidad no es la identidad con la que nos conoce el mundo. Recuerde usted que la palabra nos cuenta, por ejemplo, en la historia de Jacob, que Jacob era conocido como tramposo, Jacob era conocido como usurpador, Jacob era conocido como un hombre de mañas. Amén. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor, cuando tiene un encuentro con Jehová, la palabra dice que el Señor cambió su identidad y dice: ya no será tu nombre Jacob, es decir, ya no será tu nombre usurpador, tramposo, ladrón, sino que tu nombre será Israel. Amén, que es la promesa. Amén. Entonces, cuando el Señor cambia el nombre, cuando el Señor transforma el nombre, amén, cuando el Señor nos cambia la identidad, todo en nuestra vida empieza a tener cambios. Absolutamente todo en nuestra vida empieza a ser transformado. Pero antes de eso es importante que entendamos lo siguiente. Escúcheme muy bien lo que le quiero decir. Todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y aún un poco en la adultez, va a marcar lo que seremos de adultos.
cuando aún nosotros siendo quizás saliendo de la adolescencia y entrando un poco en la adultez, siendo lo que nosotros determinamos unos jóvenes adultos, aún esas situaciones de la vida empiezan a marcar lo que va a ser nuestra vida en adelante, lo que va a ser nuestra adultez, lo que va a ser el 70% del resto de nuestra vida. Amén. Porque en el promedio de las personas dice la palabra que los más débiles vivirán hasta los 70 y los más fuertes hasta los 80 y más. Si nosotros tomamos en cuenta esa palabra, esa promesa, es el 70% de nuestra vida seremos adultos. Amén. Tendremos una vida de adultos, porque la niñez pasa, la adolescencia pasa, es un corto tiempo, pero nuestra vida adulta es la mayor parte de nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver reflejadas esas situaciones que vivimos de niños, esas situaciones que vivimos siendo quizá en la infancia, adolescentes, niños, niñas, que quizá no tuvimos un papá o una mamá, que quizá no se tuvo la oportunidad de compartir con una familia normal, abro comillas, una familia donde papá, mamá, donde sean los hermanos, sino que quizá fue una familia funcional, sino que ahora muchas personas comparten como familias disfuncionales. Amén. Porque solo está el papá, solo está la mamá, o no está ninguno, viven con la abuela, viven con el abuelo, viven con los tíos. Amén. Y eso va generando en la vida vacíos. Yo sé que si abrimos una discusión, muchas personas van a decir: pastor, eso es una mentira, yo me crié con mi tío, yo me crié con mi tía, yo me crié con mi abuelo, yo me crié con mi abuela, ellos fueron mi figura materna, paterna, ellos fueron mis padres. Claro que sí, ok, así nos tocó, así nos adecuamos, así nos adaptamos. Amén. Pero no es el principio de Dios. El principio de Dios es claro: papá, mamá, hijos. Amén. Quien sea hijo debe tener un papá y una mamá. Pero hoy muchos están renunciando a esa bendición. Hoy muchos están abandonando su papel. Hoy muchos están dejando botado su papel. Hoy muchos están abandonando su lugar dentro de la casa. Hoy muchos están abandonando su lugar, el lugar que Dios les otorgó, el lugar que Dios les entregó. Lo están dejando botado, o lo están empezando a delegar en otros. Amén. Hace 15 días recuerde usted que le hablé la historia de un hombre muy famoso, muy reconocido, llamado Steve Jobs, y cómo su papá y su mamá no quisieron asumir la responsabilidad de ser padres, sino que quisieron delegar, entregaron su primogenitura, amén, y se la entregaron a una familia que sí quería tomar ese lugar. Pero aunque la familia lo haya hecho bien, aunque los padres adoptivos lo hayan hecho de la mejor manera, de forma excelente, siempre habrá un vacío, y es el querer poder entablar, el poder tener, el poder manifestar el amor, el poder manifestar esa parte biológica, esa línea sanguínea que todos llevamos a través del que es nuestro verdadero padre biológico o nuestra verdadera madre biológica. Quiero decirle algo: ¿qué es identidad? Para que vayamos entrando un poco en materia. Pastor, pero parece un tema sencillo. Sí es sencillo en la medida que lo veamos de la mano del Señor. Pero cuando Dios no está, cuando Cristo no ha llegado a nuestra vida, la situación tiende a complicarse, la situación tiende a tomar matices complejos, difusos, matices que tienden a enredar la situación de vida de muchas personas. Identidad es el conjunto, escúcheme, son los rasgos, son las características de una persona que le permiten distinguirse de otra o ser diferente a los demás. Eso es identidad. Ahora, si nosotros evaluamos desde el punto de vista bíblico lo que es la identidad, nos vamos dando cuenta cómo la identidad que tenemos de nuestros padres va marcando muchos aspectos de nuestra vida. Cuando hemos tenido una infancia, o cuando una persona tiene una infancia violenta, cuando una persona tiene una infancia de abandono, cuando una persona tiene una infancia de maltrato, de abuso, todas esas situaciones marcan lo que será su identidad como persona. Por eso encontramos personas ensimismadas, unas personas quizá más tímidas, unas personas quizá más de poco hablar, de poco relacionarse. Quizá encontramos personas que les cuesta trabajo socializar, entablar relaciones afectivas, relaciones sentimentales o relaciones quizá de largo plazo, y les cuesta trabajo por todas esas situaciones de su vida, de su infancia, que van causando una mella, que van causando un efecto dentro de su comportamiento, en su vida comportamental. Ahora, todo lo que nos inculquen, escúcheme, todo lo que nos inculcan, todo lo que nos enseñan, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros oímos, todas esas circunstancias
hacen parte de nuestra identidad. Amén. Pero cuando llegamos a Cristo, las cosas van cambiando y nos vamos dando cuenta que el evangelio es dinámico, que el Señor bajo su gracia nos arropa, que el Señor bajo su gracia nos quita las costumbres de los hombres, nos saca de costumbres que hombres establecieron para poder meternos, para poder hacernos inmersos, amén, en ese amor, en esa gracia preciosa de la cual hoy tenemos la oportunidad de predicar. Pero hoy quiero hablarle acerca de la identidad y cómo Dios transforma, cómo Dios cambia esa paternidad, cómo Dios cambia esa identidad cuando la persona llamada a hacerlo terrenalmente no cumple su lugar, no cumple su papel. Es el Señor el que toma el lugar, es el Señor el que toma el papel, es el Señor el que nos entrega a nosotros la identidad. Y por eso quise comenzar esa palabra con el versículo del libro de Mateo: este es mi Hijo amado. Identidad, identidad. Porque la identidad que el Señor le entrega a Jesús es mi hijo. Cuando alguien afirma tú eres mi hijo, le está diciendo: ten la seguridad que yo estoy contigo, ten la seguridad que yo te voy a proteger, te voy a cubrir, yo voy a cuidar de ti, yo te voy a dar seguridad, yo voy a ser proveedor en la medida que el Señor me lo permita, y hasta donde me corresponda hacerlo, siempre podrás contar conmigo. Eso es identidad. Es la identidad que un padre debe entregarle a un hijo. Esa es la identidad que un padre debe entregar a una hija. Amén. Usted me puede decir: pastor, pero yo no tengo hijos. Claro que no, pero usted es hijo. Pastor, yo no tengo hijos. Claro que no, pero quizá usted es hija. Y usted quizá hoy entiende lo que estoy hablando. Quizá usted no lo puede entender desde el punto de vista paternal, de padre o de madre, pero sí lo puede entender desde el punto de vista del hijo o la hija que tuvo un padre ausente, que tuvo una madre ausente. Amén. Ahora, cuando nosotros hemos querido profundizar un poco en el tema familia, y he estado estudiando mucho acerca de lo que significa la paternidad y la identidad que Dios nos da. Pero para poder entrar en la identidad de Dios, y tengo un ejemplo muy lindo que el Señor me ha regalado, quiero explicarle antes dos cosas. Cuando hay un psicólogo y pastor muy reconocido en los Estados Unidos que se llama el doctor Norman Wright. El doctor Norman Wright, pastor Norman Wright, él habla acerca de la paternidad y de la influencia paterna en la identidad de los hijos, y muestra cómo la identidad de los hijos se va afectando y va alterando su curso normal cuando la paternidad no se ejerce de manera correcta, cuando se ejerce de manera disfuncional, cuando se ejerce con violencia, cuando se ejerce con malas palabras, cuando se ejerce con malas actitudes, cuando se ejerce bajo la presión de tener que tener un estatus, porque hay padres que exigen a sus hijos un estatus, que los hijos están quizás reventados tratando de tener el estatus del papá, de querer agradar al papá o a la mamá, de querer buscar el favor y el agrado de los padres, pero quizás no teniendo el gusto haciéndolo, o quizás haciéndolo a un esfuerzo sobrenatural y a un esfuerzo del cual tarde que temprano van a estallar. Es como si cogemos a un carro que puede ir máximo a 100 y lo queremos llevar a 150. Tarde que temprano ese motor se va a estallar. Y el doctor Norman, el pastor Norman, habla de la necesidad imperiosa que tienen muchos jóvenes, muchos niños, de demostrar capacidades, el deseo que manifiestan ellos de satisfacer las necesidades, de satisfacer el deseo de los padres, o en otros casos, cuando ha sido un padre ausente, el deseo que tienen ellos de superarse y demostrarse a sí mismos y demostrarle a esa persona que los abandonó, a esa persona que no estuvo, que no los cubrió, que no les dio seguridad, que nunca los defendió, que nunca tuvo una palabra de afecto, demostrarle que todo lo que es capaz de hacer, demostrarle hasta dónde es capaz de llegar sin él, sin ella, solamente por un tema de orgullo, un tema de vanagloria y un tema que va fuera del propósito de Dios. ¿Sabe? Una cosa es cuando en Dios queremos superarnos. Gloria al Señor por eso. Una cosa es cuando en Dios yo quiero demostrar lo que soy capaz de hacer y todo lo que Dios ha hecho conmigo. Pero otra cosa muy diferente es cuando en mi corazón se alberga el odio, el rencor, se alberga la amargura, y quizá las personas simplemente por un abandono paterno quieren empezar a demostrarse a sí mismas y demostrar al que los abandonó todo lo que se perdieron, por así llamarlo, todo lo que desperdiciaron dejando un niño, una niña abandonada un día que se fueron y no volvieron. Esas personas
alteran su identidad, queriendo demostrar algo en un esfuerzo sobrenatural, queriendo demostrar algo simplemente con el fin de que otros miren en ellos, que otros puedan darse cuenta en ellos y que otros puedan elogiar en ellos lo que esa persona llamada a hacerlo nunca lo hizo. Amén. Ahora, cuando esa persona que debe a nosotros influenciarnos para bien, esa paternidad que tiene que influenciarnos y formarnos una identidad arraigada, esa persona que tiene que arroparnos con amor para poder formar nuestra identidad, también puede generar inseguridades. Se gestan personas inseguras, se gestan personas llenas de miedo, se gestan personas con desconfianzas y con miedo a los fracasos unos, o con tendencia a los fracasos otros. Todas estas situaciones se gestan por algo que se llama una identidad confusa. Cuando hablamos desde la psicología, la identidad se divide en dos: la identidad personal y la identidad social. La identidad personal forma el carácter, el temperamento, las actitudes, los intereses de cada persona, moldea la conducta de la persona. Esa identidad personal se forma en el entorno más íntimo de la persona, en lo que vive en su niñez, en lo que vive en su infancia, en lo que vive en sus primeros años. Esos primeros años van a marcar lo que va a ser su carácter, lo que va a ser su conducta, lo que van a ser sus actitudes frente a la vida. Cuando tenemos niños que no son capaces, siendo niños, de enfrentar alguna situación, vamos a estar formando adultos inseguros. Y la otra identidad, según la psicología, es la identidad social. Es la identidad que se forma en medio de los aspectos que nos rodean a nosotros externos. Ya no en la primera infancia, ya no en siendo niños, ya no en la adolescencia, ya no en el círculo más íntimo que se llama la familia, que es lo que hace papá y mamá, y sobre todo papá, que el papá se encarga de afirmar la identidad de los hijos. El papá es el que se encarga de decirle: mira, te caíste pero levántate. El papá es el encargado de decirle: mira, te golpeaste, voy a sobarte, pero tienes que seguir. El papá es el encargado de decir: mira, te equivocaste, pero tienes que levantarte, tú puedes hacerlo de nuevo. Mira, sé que cometiste un error, pero estoy aquí para apoyarte. Sé que cometiste un error y tengo que reprenderte, pero quiero que continúes adelante. Eso es lo que hace el padre. El padre afirma esa identidad. Esa es la identidad personal. Pero la identidad social es la que es afirmada por los círculos sociales de las personas, es la que es afirmada por el entorno social donde las personas se desenvuelven. Por eso, cuando usted de pronto tiene un círculo de amigos y usted dice: mira, es que fulanito, él cuando está con nosotros es así, esa es su identidad social. Pero cuando él se va a la casa, él va a poner un ejemplo: cuando él está, tenemos un amigo en común, quizá en un grupo, y cuando está en el grupo, él es alegre, él cuenta chistes, él se desenvuelve, él es el que quita, él le pone sabor. Pero cuando llega a su casa, y en su casa dicen: oiga, aquí es callado, aquí es ensimismado, aquí llega a encerrarse, aquí no habla, aquí no se ríe, aquí no comparte. Esas personas tienen una identidad personal, pero también manejan una identidad social. La identidad social está afectada por el entorno. Amén. ¿Por qué? Porque hay que entrar en un entorno, hay que entrar en un grupo, hay que entrar en ese conjunto de personas en las cuales creemos que nosotros debemos caber. Amén. Porque yo quiero sentirme aceptado, yo quiero sentir que hay alguien al que le importo. Y nosotros a veces cometemos ese error. Cometemos el error de perder nuestra identidad, de perder nuestra esencia por querer calar en un grupo del cual quizá no sabemos si nosotros vamos a durar o no. Amén. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas cambian. Cuando venimos a Cristo, todo esto toma un nuevo rol. Cuando venimos a Cristo, todas las cosas son diferentes. Y quiero mostrarle con la palabra, ya después de haberle hablado lo que le hablé acerca de la parte de la identidad visto desde la psicología, la identidad personal, la identidad social, quiero hablarle desde el punto de vista teológico. Y quiero mostrarle cómo Dios todo lo que le he hablado lo transforma. Todo lo que yo le he nombrado lo cambia. Dios, cuando llegamos a los pies de Jesús, el Señor transforma toda nuestra identidad de dolor, nuestra identidad de amargura, nuestra identidad de venganza, nuestra identidad de ser fuertes, nuestra identidad de que nada nos derrumba, nuestra identidad de que nos puede pasar lo que sea, pero seguimos siendo firmes. A mí no me pasa nada, a mí ya nada me duele. Esa identidad se derrumba cuando el Señor llega a nuestras vidas. Esa identidad se derrumba cuando es el Señor el que viene a nuestros corazones. Esa identidad se derrumba, amén, cuando el Señor tiene que volver a formar una identidad en nosotros. Y
lo primero que hace el Señor es afirmarnos. Lo primero que hace el Señor es darnos una identidad de paternidad. Amén. Como lo hizo con Jesús, el Señor lo hace con nosotros. Porque cuando usted y yo llegamos a Jesús, nosotros venimos vueltos nada, llenos de pecado, venimos llenos de inmundicia, venimos del mundo, venimos de hacer las cosas que hoy, si contáramos, nos avergonzaríamos de todo lo que hicimos y de todo lo que pasamos. Pero el Señor, cuando llegamos a Él, como el hijo pródigo, no importa si vienes del mundo, no importa si te revolcaste, no importa cómo llegue, yo abro mis brazos, dice el Señor, y te recibo como vengas, sucio, oliendo feo, con mañas, con costumbres, no importa, el Señor nos recibe. Ese es el amor del Señor que transforma nuestra identidad, y ya no empezamos a ser reconocidos como nos reconocía el mundo. Amén. ¿Se recuerda cómo lo reconocía el mundo? ¿Cuál era la identidad que tenía usted para sus amigos en el mundo, para su familia del mundo? Yo recuerdo algo, y lo digo para vergüenza mía, pero para gloria del Señor. En el mundo reconocían, Gustavo, el gigoló, Gustavo, el mujeriego. Allá me reconocían de esa manera, el tomatrago, el desordenado, el mundano. Claro, era como el mundo reconocía nuestra identidad. Pero cuando venimos a Cristo, todo cambia. Cuando venimos a Cristo, el Señor transforma todas las cosas para bien. Pero el mejor ejemplo que tenemos nosotros para poder bíblicamente mostrar estos rasgos de la identidad, lo encontramos en Pablo. Pablo fue un hombre multicultural, pluricultural, diverso en muchos aspectos de su vida, culturales y de identidad. Amén. Que lo vemos reflejado cuando Pablo escribió la carta a los filipenses. Quiero que me acompañe, por favor, y tome esta carta de Pablo a los filipenses. Quiero que la lea conmigo en el capítulo 3. Yo quiero leerla en una versión que se llama PDT, Palabra de Dios para Todos. Si usted tiene su celular de pronto o un computador a la mano y puede buscarla, hágalo, por favor, acompáñeme. Libro de Filipenses, carta escrita a los Filipenses, capítulo 3, verso 4. Dice la palabra de esta manera: aunque yo tendría razones para confiar en mi razón, aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Verso 5. Me circuncidaron cuando solo tenía 8 años de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia, y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. Miren lo importante que es esto. Yo creo que el mejor ejemplo para poder ver los rasgos de una identidad personal y una identidad social los tiene Pablo. Y los tiene en esos versículos. Se lo quiero explicar de esta manera. Cuando Pablo dice, oiga, mire, yo tengo razones, yo sí tengo razones para confiar en mi raza o en posición. Si alguien tiene razones para confiar en la raza o en la posición, soy yo. Si alguien tiene razones de peso para poder decir quién soy, quién es una persona, ese soy yo. Y Pablo se ufanaba en ese momento diciendo, oiga, un momentico, o sea, si usted quiere saber, usted quiere alguien que tenga que contar, yo tengo que contar. Y mire cómo Pablo empieza a desglosar su vida en unas pocas frases. Dice, verso 5, me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Eso lo hizo un judío. Eso lo hizo ser hebreo, pero criado y formado en un ambiente romano. Pero su identidad era judía, ortodoxa, de primera línea. Esa raza, esa cultura, esa identidad que tenía que defender la ley a capa o espada, que mataba por la ley. Amén. En esa se formó, eso hace parte de su identidad personal. Amén. Dice, soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. En otra versión dice, soy hebreo de hebreos. Todas estas razones que le estoy hablando hacen parte de la identidad personal de Pablo. Fue lo que él recibió en su niñez, fue lo que él recibió en su adolescencia. Es como él manifestaba su identidad, es como él manifestaba su forma de ser y su raciocinio. Amén. Esa identidad personal fue muy marcada en Pablo desde su niñez por sus padres. Amén. Que eran personas hebreas, personas con un judaísmo arraigado, con una ley arraigada
que no creían en el Mesías, que no creían en el advenimiento de ese elegido, que no habían creído todavía que había llegado a través de Jesús, aunque Jesús en ese tiempo ya había muerto incluso, amén. Pero Pablo en ese momento decía: oiga, mire, soy hebreo, me circuncidaron, soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Todas esas cosas marcaron la identidad de Pablo. A usted y a mí nos marca la identidad personal, el sitio de donde venimos, la casa donde nacimos, la familia en la que crecimos. Eso marca nuestra identidad. Amén. Ver el esfuerzo de unos padres, ver el esfuerzo de quizá ese abuelo, esa abuela, ese tío, esa tía que la formó, que lo formó a usted. Amén. Ver el esfuerzo de esa familia que viene desde muy abajo y ha querido alcanzar algo en la vida. Todas esas circunstancias marcan nuestra identidad. Amén. Pablo pudiese estar diciendo ahorita: mire, me maltrataron, me abandonaron, mi padre me dejó. Si hablamos de un personaje como Jefté, por ejemplo, quizá Jefté estaría contando esa historia de una manera diferente. Jefté tendría que decir: mire, mi papá se avergonzó de mí, mi mamá fue prostituta, y eso a mí me tocó hacer de papá, de mamá, me tocó criarme solo. Mi mamá no estaba, mi papá tampoco, mi mamá tenía que ir a trabajar cuando las otras mamás tenían que venir a cuidar a los niños. Cuando las otras mamás venían a cuidar a los niños, mi mamá tenía que salir a trabajar. Las identidades personales las va formando el mundo de una manera, amén, pero el Señor empieza a transformarlas de una manera muy diferente. Ya lo vamos a ver. Y mire cómo hablé ya de la personalidad, de la identidad personal de Pablo, pero mire cómo también Pablo aquí describe la identidad social, cómo Pablo se desenvolvía en su círculo social y lo importante que era para él saber que pertenecía a una casta, que pertenecía a una raza y que tenía un reconocimiento no solo en su casa por lo que sus papás formaron, sino que también lo tenía fuera de su casa en lo que la sociedad formó de él. Lea conmigo, por favor, si lo tiene ahí. Soy parte del verso 5: soy hebreo de hebreos, mi padre también fue hebreo. La ley era para mí importante, pues yo era fariseo. No cualquiera era fariseo. Para poder pertenecer a los fariseos tenía que tener un estatus, un conocimiento, una experticia, tener una trayectoria, amén, dentro de la comunidad judía del momento. Tenía que poder vivir y manifestar de cierta manera ciertas actitudes, ciertas costumbres y tener un linaje que le permitiera estar dentro de esa comunidad fariseica. Y él se ufanaba de eso. Pablo se ufanaba de decir: oiga, mire, soy fariseo, es que yo sé, es que yo conozco. Y esa identidad social marcó muy fuerte la vida de Pablo. Saulo de Tarso, antes de ser llamado Pablo. Eso marcó muy fuerte la vida de Pablo. Esa situación de querer tener una sociedad contenta con él, de querer ganarse un respeto de una sociedad, eso marca la vida de muchas personas. Esa identidad social, como puede construir, puede ser muy dañina. El querer nosotros agradar a todo el mundo, el querer nosotros estar bien con todo el mundo, se constituye en lo que la psicología llama un síndrome de Wendy. Amén. Querer quedar bien con todos, a todos decirles que sí. No importa si voy a perder, no importa si me va a ir mal, no importa si me hago daño, no importa si me enfermo, no importa si no me importa nada. Yo a todo el mundo quiero, porque a todo el mundo quiero tener contento, ¿sabe? Eso es imposible. Y psicológicamente hablando, eso va a afectar su vida. Y espiritualmente hablando, eso va a afectar su vida. Es imposible decirle sí a todo. Ni siquiera el Señor lo hace con nosotros. ¿De dónde pretendemos muchos de nosotros querer quedar bien con todos? Querer responderle a todo el mundo, querer a todos tener contentos. Es imposible, amados. Pero hay personas que lo quieren hacer. Y hay personas que se estresan, se enferman y viven angustiados porque tienen una identidad social que tiene muy marcada su vida, que tiene muy marcada su personalidad, que tienen una dependencia de la aprobación de otros. El síndrome de Wendy tiene una principal característica. ¿Y sabe cuál es? Es querer tener aprobación de todo el mundo. Qué gran error, qué gran problema, qué gran dificultad se convierte esto para una persona. El querer tener o que todo el mundo se sienta agradado de él o se sienta agradado de ella. Va a ser imposible. Pablo sigue hablando. No solamente, pues yo era fariseo, termina el versículo 5. Y el versículo 6 dice: estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo. Escuche muy bien. Influenciado hasta el tope de una identidad social.
Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. Una identidad social. Pero todo cambia. Todo se transforma. Pablo hace un pequeño resumen de lo que era su vida y su identidad antes de Cristo. Pablo hace un pequeño resumen de lo que fue su identidad antes de que Cristo se apareciera en su vida. Y yo quiero decirle algo a usted de parte del Señor. Usted que me está escuchando, usted hombre o mujer que ha tenido problemas en su identidad, que se ha sentido, quizá ha tenido la dificultad de sentirse identificado en su casa, de sentirse identificado en su círculo, quiero decirle algo. Jesús lo acepta como es. Jesús la acepta como es. Jesús no necesita que cambies. Jesús no necesita que tú aparentes. Jesús no necesita que tu vida sea un mundo de apariencias, que tú tengas que transformarte para poder ser del agrado del Señor. El Señor, cuando tú llegas a sus pies, cuando tú te doblas las rodillas y dices: Señor, ya no puedo más solo, ya no puedo más sola, yo quiero llegar contigo, yo quiero vivir contigo. Cuando tu corazón es entregado al Señor, tu identidad cambia. En ese momento el Señor te recibe y te hace su propiedad. El Señor te recibe y hará de ti la persona que Él quiere que tú seas. Pero ¿sabes algo? No tienes que ser perfecto para llegar a Jesús. No tienes que ser perfecta para llegar a Jesús. No tienes que tener la vida perfecta. No tienes que tener la economía perfecta. Por el contrario, creo que muchos de los que llegamos a Jesús, llegamos en el peor momento de nuestra vida, en el peor aspecto que podemos tener, de la peor manera que podemos llegar. Pero con todo y eso, el Señor nos recogió, nos aceptó y nos hizo su propiedad. Y le damos gloria al Señor por eso, porque no imagino qué sería nuestra vida si Jesús algún día no nos hubiese aceptado tal y como éramos. En Jesús no tenemos que aparentar nada. Con Jesús podemos ser los que somos. Él sencillamente irá formando, irá moldeando, pero con Jesús tenemos la garantía de que podemos ser verdaderamente libres. Y quiero decirle cómo esto cambia. Esta historia cambia porque Pablo en el mismo capítulo 3 sigue desglosando. Y primero él dice: mire, esto era yo, esta era mi identidad. Así como usted hoy puede estar recordando lo que fue su identidad y puede estar recordando lo que esa primera parte de su vida marcó lo que es su vida hoy adulta. Quizá ese abuso, quizá ese maltrato hoy marca su relación matrimonial, hoy marca la relación que tiene con su pareja, quizá hoy marca su forma de ser ante el mundo. Amén. Esa necesidad que algunas personas tienen de hacer que sus padres se sientan orgullosos, honrados de ellos, hoy los tiene en un cuadro médico. Hoy los tiene quizás fracasados, frustrados, porque se dedicaron a vivir la vida de otros, se dedicaron a querer agradar a otros y no poder sentirse plenos con lo que ellos mismos hacen o aman hacer. Hoy quizá tengamos muchas personas con una identidad confusa, simplemente por el hecho de que su identidad no era la suya, sino fue la identidad que muchas personas implantaron en él o en ella. Amén. Hoy quizá tenemos esposos maltratadores porque tuvieron un padre maltratador, y la identidad, lo que vieron, lo que aprendieron, lo que en su subconsciente quedó es maltratar, es gritar, es golpear, es hablar duro, es hablar fuerte. Es que yo hablo así. No es que usted habla así, es que así lo formaron, es que así usted aprendió a hacerlo. Pero porque lo haya aprendido en el mundo o antes de Jesús no quiere decir que usted pueda seguir haciéndolo en Cristo, porque entonces ¿cuál es la obra redentora del Señor? ¿Cuál es la gracia sanadora del Señor o la gracia salvadora de Dios? Sabiendo que la gracia salvadora y la gracia transformadora de Jesús cambia a las personas para bien, transforma el corazón de las personas para bien. Si usted hoy que ya está en Cristo sigue odiando, sigue teniendo rencor, sigue teniendo envidia, creo que hace falta mucho en su proceso. Creo que lo primero que tiene que hacer es morir al hombre viejo y volver a nacer de nuevo verdaderamente. Porque hay muchas personas hoy en el evangelio que dicen: pastor, es que yo ya nací de nuevo hace 10, 15, 20 años, pero siguen siendo los mismos mundanos que eran antes de Cristo. Porque quizá ese primer amor se enfrió, porque quizá ese primer amor ya pasó, ya no está, amén, ya no oran igual, ya no tienen la pasión por Cristo. Quiero decirles algo: su identidad se está confundiendo. Y en cualquier momento, cuando la identidad se confunde, cuando mi identidad como hijo de Dios se confunde con la identidad que el mundo me quiere entregar a mí, cuando mi identidad personal con Dios se confunde con la identidad que la sociedad quiere influenciar conmigo,
tengo un problema y estoy abriendo una puerta muy grande para que el enemigo pueda venir a aprovechar esa confusión, para que pueda venir a aprovechar ese momento y las cosas se salgan de control. Mire cómo las cosas cambian cuando el Señor llega. Mire cómo las cosas se transforman. Cuando llegó Jesús a la vida de Pablo, su vida dio un vuelco de 180 grados. Absolutamente todo cambió. Absolutamente todo fue transformado. Cuando el Señor viene a nosotros, cambia nuestra identidad, cambia nuestro entorno y todo tiene que empezar a ser transformado. Y digo tiene, porque cuando Jesús llega, las cosas empiezan a cambiar. A veces traumáticas, a veces complejas, a veces difíciles. A veces es el mismo Señor el que tiene que meternos en el proceso del desierto. A veces es el mismo Señor que te dice, bueno, papito, hágale pues, hágale papá, métase allá en ese río, hermano, turbulento, difícil, hágale, hermano, porque no podemos hacer nada. Tiene que vivirlo y pasarlo para que se moldee, para que madure, para que crezca. Ok, Señor, está bien. Difícil, pero sabe una cosa, siempre he dicho algo. Una cosa es cuando pasamos un proceso y vamos formando nuestro carácter y nuestra identidad de la mano del Señor, y tenemos que pasar un desierto de la mano del Señor. Pero algo muy diferente es cuando ese desierto y esa formación de carácter e identidad la hacemos de la mano del mundo o la mano del enemigo. Las cosas son diferentes. Pero lo que logró Pablo, lo primero que logró Pablo es ser el mismo. Pablo recobró su identidad cuando Jesucristo vino completamente sobre él. Pablo pudo empezar a evidenciar esa paternidad de Dios sobre él, el permitir que él fuera libre, el permitir quitarse la presión de la sociedad, el permitir quitarse la presión de la familia que estaba esperando tantas cosas de Pablo. Pablo abandonó todo cuando conoció a Jesús. Pablo dejó todo solamente por Cristo, porque Pablo encontró lo que muchos encontramos y lo que muchos necesitan encontrar cuando llegan a Jesús: libertad. Libertad. Ahora, esos aspectos paternos significativos en la vida de Pablo empezaron a marcarse. Pablo empezó a transformar e interactuar de una manera diferente. Pablo encontró una paternidad divina, una paternidad que empezó a ser comprensiva, una paternidad que empezó a ser transformadora, una paternidad, escúcheme, una paternidad que le entregó a Pablo una identidad misericordiosa. Cuando la gente hablaba de Pablo antes del Evangelio, antes de Jesús, la gente conocía a Pablo como un hombre sin misericordia, como un hombre sin piedad, como un hombre, como un matón, literalmente. Así conocían a Pablo, como un matón. Pablo era un asesino de cristianos. Pablo mataba a cristianos. Pablo acababa con las iglesias. Pablo era el pavor de las iglesias. Recuerde usted en el libro de Hechos, en el capítulo 9, cuando el Señor le habla a Ananías y le dice: mira, va a llegar a tu casa, quiero que recibas a uno llamado Saulo. Y Ananías se sorprende diciendo: hey, Señor, pero luego ese no es el que mataba a cristianos, ese no es el que, Señor, atacaba a las iglesias. Esa era la fama que tenía Pablo. Esa era la fama que Pablo tenía. Esa era la fama que Pablo se había ganado, el reconocimiento, abro comillas, que la sociedad le había entregado. Pero uno muy diferente fue el que el Señor entregó. Una cosa es lo que usted fue y otra cosa es lo que usted será de la mano de Jesús. Una cosa es como usted era, una cosa fue su identidad en el mundo y otra cosa muy diferente será nuestra identidad en Cristo Jesús. Y la podemos ver evidenciada en ese mismo capítulo 3 del libro de Filipenses. Quiero seguir leyendo la palabra en la versión Palabra de Dios para Todos. Capítulo 3, carta a Filipenses, a partir del versículo 7. Mire lo que dice la palabra. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. ¿Se da cuenta cómo el Señor transforma nuestra identidad? Quizá hemos tenido una identidad plástica, como dice la canción. Quizá hemos vivido de una apariencia, una identidad falsa, una identidad queriendo agradar a todo el mundo, una identidad queriendo sostener un estatus que no tenemos. Pero cuando llegamos al Señor nos damos cuenta, como Pablo dice: en esa época yo pensaba que eso era muy valioso. Yo sé que esta palabra está hablando al corazón a muchas personas. Yo sé que Dios hoy está hablando. Esta mañana es una mañana gloriosa porque sé que Dios está transformando el corazón de personas en esta mañana.
que quizá pensaban que eso que abandonaron en el mundo era más valioso. Mira, el Señor me muestra algo, y es personas anhelando lo que tienen en el mundo. Mis amigos, mis salidas. Es que mi economía, es que yo antes de venir a Jesús yo tenía economía, yo tenía plata, claro, pero no era feliz. Y quizá hoy el Señor está desligándolo de esa felicidad material, está desligándolo de esa felicidad mentirosa. Amén, porque lo que el mundo entrega es una mentira. Lo que el mundo entrega es falso. Lo que el mundo entrega es de mentiras. Lo que el mundo entrega no es real. Amén, porque la felicidad no la trae el dinero. La felicidad no la traen propiedades. La felicidad viene de la mano de Cristo Jesús. Aleluya. Por eso me gusta esta versión. Por eso me gusta como Pablo en esta versión lo desglosan. Y Pablo dice: en esa época pensaba que todo eso era muy valioso. Mi familia, la identidad de mi familia. Es que fuimos católicos. Es que fuimos acérrimos católicos, apostólicos, romanos. Pero el día que yo decidí venir a Cristo, mi abuela no me volvió a hablar. Mis papás no me volvieron a hablar. Y ahora ¿yo qué hago? Pues no haga nada. Deje que Dios lo haga. Amén. Si Dios quiso traerlo a los pies de Cristo, es porque lo necesitaba, es porque lo necesita este lado y no del otro lado. O si no, perfectamente lo deja allá. Nadie le predica, nadie le comparte, a nadie le importaría a usted. Pero el Señor está tan obsesionado con salvarnos a todos, con que todos podamos alcanzar la vida eterna, que es el propósito verdadero, que manda personas a tocar las puertas de las casas para compartir, a tocar la puerta de nuestras vidas para traer una palabra de aliento y una palabra que nos confronte, que nos exhorte, donde nos muestra verdaderamente su amor. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso. Pero gracias a quién, léalo fuerte, ¿a quién? A Cristo. Gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Toda la identidad que me entregó el mundo, todo ese deseo de superación con el ánimo de demostrarle al mundo lo que yo soy capaz, esa identidad basada en el rencor, basada en el odio, basada en el abandono, ya no tiene un valor. En Cristo no tiene valor. A Cristo no tienes que demostrarle nada. A Cristo no tiene que demostrarles nada. Y esa persona que te influenció siendo un niño, esa persona que te influenció siendo una niña, esa persona que te influenció siendo adolescente, que quiso sacar de ti la mejor versión, pero logró fue hacer de ti una persona que quizá tuviese una identidad que no era la tuya. Hoy es el momento de ser libre. Hoy es el momento de que tú seas el que eres y la que eres con Cristo. El Señor hoy abre las puertas de su corazón para poder recibirte con amor, para darte libertad y que tú puedas expresar lo que tú eres realmente, lo que somos en Cristo Jesús verdaderamente. Sigo leyendo. Pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Verso 8. Es más, me gusta. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo. Invaluable bien. Nada tiene más valor en la vida que haber tenido la oportunidad de un día aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tu título no iguala, tu empresa no iguala, tu reconocimiento en la sociedad no iguala el valor que tiene algún día haber podido reconocer a Cristo o conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Por Cristo, sigue diciendo, he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Ya nada de lo que Pablo había alcanzado era suficiente. Ya todo lo que Pablo tenía, por lo que trabajó tantos años, llegó un día en que Pablo dijo, esto no me importa. Lo que me importa es caminar con Jesús. Lo que me importa es que mi vida cambie de la mano de Jesús. Lo que me importa es poder ser feliz con mi familia, ser feliz con mi esposo, ser feliz con mi esposa, ser feliz con mis padres, ser feliz con mis hermanos, ser feliz yo, siendo el que soy, siendo la que soy, no teniendo que agradar a nadie, no teniendo que quizá aparentar algo que quizá me ha costado trabajo por años sostener. Viviendo una vida quizá amargada, viviendo en una celda, cautivos.
sin poder tener la libertad de tener nuestra identidad en Cristo. Me gusta porque por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Todo lo que él tenía llegó a Cristo y no era nada. No era nada. Acuérdense que en versículos antes dice que y era fariseo, y era judío, y era hebreo de hebreos, y tantas cosas que Pablo se ufanaba diciendo. Pero después de Cristo dice: ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Verso 9. En Él, en Cristo, en Él, en Cristo, soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. Ya el Señor pagó el precio, amados. Nadie tiene que volver a pagar un precio. Nadie tiene por qué ponerme una vara muy alta cuando yo sé que el Señor va colocando la vara en la medida que yo lo puedo ir haciendo. El Señor va permitiéndome crecer en la medida que Él va madurando mi espiritualidad, va madurando mi vida y me va permitiendo ser mejor persona en la medida que Él permita que yo lo haga. Me gusta cómo termina el versículo 9. La última frase creo que es contundente. La aprobación viene de Dios por la fe en Cristo. Ahí viene la aprobación. Ahí Dios marca la identidad de Pablo. La identidad de Pablo se transforma cuando Pablo dice: ¿sabes una cosa? La aprobación, ahora soy yo, ahora esa es mi esencia. Mi esencia es amor, mi esencia es misericordia, mi esencia es predicar, mi esencia es el evangelio, mi esencia es amar a todo el mundo, mi esencia es poder llevar la palabra y poder traer a muchos a los pies de Cristo. Esa es mi esencia. Y sabe, la aprobación no la necesité de mi familia, la aprobación no la necesité del Sanedrín, la aprobación no la necesité de ese cuerpo de fariseos en el que yo estaba. La aprobación no la necesité del sumo sacerdote en la sinagoga donde yo estaba. No, la aprobación vino de Dios por medio de Cristo Jesús en su fe. Aleluya. Ahí viene la aprobación, ahí viene la verdadera identidad. Ahí somos reales a lo que somos cuando venimos a Cristo. ¿Sabe? Quiero ir terminando con esto. Muchos aspectos de la identidad cambian radicalmente. Muchos aspectos de la identidad cambian absolutamente cuando venimos a Cristo Jesús. Quiero darle 5 basado en esos versículos que le acabo de leer anteriormente. El primero: ningún tiempo pasado fue mejor. Ningún tiempo pasado fue mejor. La identidad que yo tengo hoy, nada me puede hacer. O sea, a veces pensamos que ese tiempo que vivimos antes es que fue mejor, es que lo hice así, es que lo hacía allá. Eso que pasó ya no tiene tanta valía hoy para mí como la plenitud que puedo tener en Cristo hoy. Eso vale. Eso vale. El reconocimiento que Cristo me ha dado vale más que el reconocimiento que el mundo me pudo haber dado. El que me conozcan, el que te conozcan a ti como un hijo de Dios, autónomo, autóctono, original, un verdadero hijo, una verdadera hija, que ama, que respeta la palabra, que cumple la palabra, que honra al Señor. Eso no tiene un precio, amados. Eso no tiene un valor. El versículo 7 dice: en esa época pensaba que todo eso era muy valioso, que todo lo que estaba antes era más valioso. Pero hoy nos damos cuenta que eso que teníamos antes, que eso que éramos antes de Cristo, no tiene tanta valía como la tiene hoy el poder decir: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Eso vale más que 1000 palabras. Eso vale más que todo el oro del mundo. Decir que tú eres un hijo y una hija redimido por el poder de la sangre, donde no le debes nada a nadie en este mundo, solamente quizá a ese hombre o esa mujer que han cumplido su propósito como papá o mamá. Claro que le debemos la vida. A ese hombre y mujer que quizás se sacrificaron, claro que le debemos la vida. Pero por encima aún de ellos se la debemos al Señor, amén, que tuvo misericordia de nosotros, quizá en colocarnos en un buen hogar. Y si no la tuvo, porque quizá digamos: Señor, no tuviste misericordia de mí, me pusiste en un lugar donde yo no quise, donde no era, donde me abusaron, donde me dijeron, ok, pero el Señor hoy te trajo a sus pies, hoy te tiene consigo, hoy te tiene con Él. Hoy es el momento de afirmar tu identidad en Cristo, de dejar ese pasado finalmente sepultado con el poder de la sangre y dejar de cargar un muerto que por años quizás has estado cargando. De no más. Ya es necesario que el tiempo cambie. Ya es necesario que tu identidad en Cristo sea afirmada hoy. Lo segundo: en Cristo
conocemos lo que verdaderamente tiene un valor. Antes nuestra identidad más importante era cuánta plata tengo en el bolsillo para saber a cuántos puedo invitar. Antes lo más importante es cuánta plata tengo para saber qué me puedo comprar, que la gente me mire, que la gente me vea, que la gente se dé cuenta de lo que yo tengo, cómo me visto, en qué carro voy montado, en qué casa tengo, cuántas profesiones alcancé, cuántos estatus tengo, ¿sabe? Cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que lo verdaderamente importante es la esencia y la identidad que tenemos en Jesús. Nada es más valioso y nada nos hace más felices que poder tener un momento en la presencia del Señor, que poder tener un tiempo en el cual venimos al Señor y le decimos: Señor, soy tu hijo, soy tu hija, te necesito, hoy te necesito, papá, háblame, hoy te necesito, Señor, aconséjame, hoy te necesito, Señor, por favor, Padre Celestial, habla en mi vida porque te necesito. Nada tiene un más valor que eso, nada lo va a alcanzar. Tercero, en Cristo, escúcheme, en Cristo, escúcheme muy bien esto, aprendemos a renunciar a nuestra escala, aprendemos a renunciar y nuestra escala de valores es modificada. Muy valioso. En Cristo aprendemos a renunciar, aprendemos a despojarnos de muchas cosas. Yo tengo fe que el Señor me da algo mejor. Yo sé que el Señor tiene un propósito en esto. La palabra dice que a todos los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido salvos. Nuestra escala de valores es modificada. Dese cuenta cuáles son sus valores hoy a los valores que teníamos antes de venir a Jesús. ¿Qué es más importante hoy? ¿Qué era más importante en ese tiempo? En ese tiempo era más importante, de tomar una decisión por Jesús, en el tiempo era más importante salir, divertirnos, que la sociedad me acepte, que la sociedad me reciba, que mis amigos me reciban, que mi familia esté feliz y orgullosa de mí. Pero quizá hoy, cuando se ha venido a Cristo y se ha dado cuenta que la prioridad de su vida ya no son sus papás, ya no son sus amigos ni su carrera, sino es su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, su escala de valores cambia. Y quizá, voy a hablar a los esposos, quizá usted esposo que para usted era primordial su papá, su mamá, lo que su papá y su mamá dijeran, eso era ley, eso era Biblia. Ya no. Ya usted sacó a la esposa por allá de abajo y la puso en el lugar donde Dios la necesita, debajo de él, en su escala de prioridades. Dios, su esposa, sus hijos si los tiene, su familia, su iglesia, su trabajo. En esa escala de valores quizá la iglesia estaba por allá, refundida por allá abajo, quién sabe en dónde. Y el Señor, cuando vinimos a Jesús, la iglesia empieza a tomar un lugar, un valor, un tiempo preponderante en nuestra vida. Dios todo lo transforma. Cuando nuestra identidad es transformada en Jesús, nuestra escala de valores es transformada de la misma manera. Cuarto, todas las veces, escúcheme, cuarto, y esto es muy importante, todas las veces que usted y yo escuchamos, no puede, le quedó grande, ¿para qué empieza si no termina? Usted no sirve para nada, aprenda a hacer algo bien. Todas esas frases que en un tiempo fueron determinantes, ya no lo serán más. Ya no lo serán más. Esa frase que quedó retumbando en tus oídos siendo un niño, una niña, cuando te equivocaste y te castigaron diciendo: tú no sirves para nada, tú no sabes hacer las cosas, tú eres un bruto, tú eres un tonto, tú eres un idiota, tú no puedes, tú no eres una buena para nada, eres una X, Y, Z, porque hay padres que tienen esas palabras con sus hijas diciendo: es que son unas cualquieras, o las tratan con otras palabras soeces. Esas palabras ya no volverán a tener valor para ti. Ahora lo que tiene valor es lo que dice el versículo 9, cuando dice: en Él soy aprobado por Dios. En Cristo Jesús Dios me aprueba. En Cristo Jesús ya no vale lo que me dijeron, ya no vale como me tildaron. Lo que vale es mi fe, y hoy mi fe está arraigada en Cristo Jesús de la gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quinto, termino con esto. El cielo, cuando tu identidad cambia, cuando tu identidad es transformada, ya no tenemos una identidad terrenal, ahora empezamos a tener una identidad divina.
Ya no nos importa empezar a escribir el nombre en la tierra. No me importa lo que va a decir mi lápida en la tierra. Eso ya pasó de moda. Lo que realmente empieza a ser importante es que mi nombre empiece a ser reconocido en el cielo. Eso importa. La aprobación viene de Dios por la fe. El cielo es mi nueva meta. Cuando tenemos una identidad en Cristo, todo cambia. Como en la tierra me importa que reconozcan a Cristo a través mío. Aleluya. Como me quieran decir a mí, no me importa. Como me quieran, tráteme como quiera. Lo que me importa es que las personas con las que yo trato, comparto, puedan ver en mí, en usted, en cada uno de nosotros, un embajador del cielo. Porque lo que empieza a importarnos de ahora en adelante es que en el cielo empiecen a reconocer nuestro nombre. Que en el cielo empiecen a saber quién eres tú y quién soy yo. Porque si nos reconocen en el cielo, empezarán a reconocerlos en el infierno. Y cuando eso pase, todas las cosas empezarán a ser transformadas, porque el respaldo divino vendrá de Dios. Oremos. Acompáñame a orar. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Te doy gracias, Rey eterno. Te alabo con todo mi corazón, Señor, y te doy gracias por este momento. Te doy gracias por esta mañana tan hermosa que nos has regalado de compartir tu palabra. Te doy gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, que hoy tenemos de poder compartir, Señor, Padre Celestial, esa palabra. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por, Señor, cuidarnos. Gracias por regalarnos hoy, Señor, esta revelación acerca de la identidad, Señor amado. Gracias por hacernos entender, Padre, que nuestra identidad no es lo que el mundo haya marcado en nosotros. Nuestra identidad es lo que el cielo marca en nosotros. Y te doy gracias por eso, Señor, porque mi identidad personal y mi identidad social ahora están en el cielo, Señor. Ahora me importa lo que en el cielo piensan de mí. Esa es mi identidad social, y me importa lo que tú piensas de mí. Esa empieza a ser mi identidad personal, Señor amado. Padre, te doy gracias. Gracias por lo que me enseñas. Gracias, Señor, por cómo nos formas. Gracias por lo que haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por amarme como me amas, Señor amado. Gracias por ser tan especial con nosotros, Señor. Te amo, papá. Te bendigo. Te exalto y te glorifico, Señor, y te doy la gloria, Padre eterno. Señor, hoy entrego esta mañana en tus manos, esta palabra en tus manos, y te pido, Señor amado, que seas tú haciendo una obra preciosa, Señor, en esta mañana, Padre celestial, y permitiendo, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre celestial, traiga una revelación a través de ella, Señor, y que esta palabra traspase fronteras, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.